Actividad entregable número 2. Análisis del comportamiento de la economía global. Mi grupo está conformado por Daniela Álvarez Gil, Valentina Cardona Osorno y quien les habla, Lucero Adriana Agudelo Álvarez. Este análisis tiene como objetivo principal entender la economía a escala global, examinando los componentes fundamentales. En este caso, las políticas económicas, los indicadores macroeconómicos y el punto clave en la dinámica de la economía. En ese contexto de creciente interconexión y volatilidad, comprender el funcionamiento y la interrelación de los elementos es crucial para determinar el grado de cumplimiento. Los objetivos macroeconómicos fundamentales, tales como el crecimiento sostenido, la estabilidad de precios y el pleno empleo. A través de este análisis, buscamos identificar las tendencias actuales, los desafíos emergentes y las implicaciones de las decisiones en la política mundial. El análisis del comportamiento de la economía a escala global examina cómo las políticas, los indicadores y el ciclo económico influyen en el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Este estudio requiere una comprensión profunda de varios factores interconectados. Factores macroeconómicos claves. 1. Políticas económicas. Las políticas económicas son las herramientas que los gobiernos y los bancos centrales utilizan para influir en la economía. Política fiscal. Manejo del gasto público y los impuestos. Por ejemplo, un gobierno puede aumentar el gasto de infraestructura para estimular la economía, que sería política fiscal expansiva, o subir impuestos para reducir la deuda pública, como lo es la política fiscal restrictiva. Política monetaria. Control de la oferta de dinero y las tasas de interés, generalmente a cargo de un banco central. Reducir las tasas de interés busca fomentar el préstamo y la inversión, mientras que aumentarlas busca controlar la inflación. 2. Indicadores económicos. Son datos estadísticos que miden la salud y el rendimiento de una economía. Producto Interno Bruto, valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo específico. Su crecimiento indica una economía en expansión. Inflación. El aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios. Una inflación alta reduce el poder adquisitivo del dinero. Tasa de desempleo. El porcentaje de la fuerza laboral que busca activamente un empleo pero no lo encuentra. Un desempleo alto puede indicar una economía débil. 3. Ciclo económico. Son las fluctuaciones recurrentes de la actividad económica, que se componen de 4 fases. Expansión. Periodo de crecimiento económico con aumento de PIB, el empleo y el consumo. Pico. El punto más alto del ciclo donde la expansión se desacelera. Contracción o recesión. Periodo de declive económico con caída del PIB y aumento del desempleo. Valle, el punto más bajo del ciclo donde la contracción se detiene. Objetivos macroeconómicos. El propósito de analizar estos factores es evaluar cómo contribuyen al cumplimiento de los principales objetivos de una economía. Crecimiento económico sostenido, o un aumento constante y a largo plazo del PIB. Estabilidad de precios, mantener la inflación en un nivel bajo y estable. Pleno empleo, una tasa baja de desempleo donde la mayoría de las personas que quieren trabajar pueden hacerlo. Equilibrio de la balanza de pagos, mantener un balance saludable entre las exportaciones e importaciones de un país. Teniendo en cuenta todo lo que nos explicó anteriormente mi compañera y todos los conceptos importantes en la economía global, vamos a ver cómo el funcionamiento de estos factores están interconectados. Por ejemplo, durante una recesión, fase del ciclo económico, los gobiernos pueden implementar una política fiscal expansiva, aumentando el gasto, y los bancos centrales pueden aplicar una política monetaria laxa, reduciendo las tasas de interés, para estimular la economía. El éxito de estas políticas se mide a través de la mejora de indicadores como el PIB y el desempleo. La interacción de estos elementos determina si se logran los objetivos macroeconómicos, como el crecimiento sostenido, la estabilidad de precios y el pleno empleo. La economía global se basa en el seguimiento de indicadores clave que reflejan la salud y el desempeño. Ahora extenderemos y profundizaremos más los conceptos para entender mucho mejor cómo se maneja la economía. Para ello, vamos a hablar del crecimiento del Producto Interno Bruto y ilustraremos unas gráficas que nos darán a entender mucho mejor la explicación. Entonces, el crecimiento del PIB es el principal parámetro de la actividad económica en la actualidad. El crecimiento global se ha desacelerado después del fuerte rebote post-pandemia.
El gráfico que mostraremos a continuación muestra la tendencia baja en el crecimiento global. Si bien las economías emergentes como China e India continúan siendo motores de crecimiento, las economías avanzadas se enfrentan a un crecimiento más lento. Las desaceleraciones se deben a factores como la alta tasas de interés, la inflación persistente y las tensiones comerciales. El objetivo de crecimiento sostenido se cumple de manera desigual, con algunas regiones en reducción. En este gráfico se observa un fuerte repunte en el 2021 post-pandemia, seguido de una tendencia baja, indicando la moderación del crecimiento económico a nivel mundial en los años siguientes. 2. Tasas de inflación global promedio. La inflación ha sido una de las principales preocupaciones económicas a nivel mundial. Los bancos centrales de economías avanzadas, como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Centro Europeo, han implementado políticas monetarias restrictivas, subiendo agresivamente la tasa de interés. Estas medidas han logrado una moderación de inflación en la mayoría de los países, aunque en muchos de ellos aún no se ha alcanzado la meta del 2%. El objetivo de estabilidad de precios es una prioridad, pero la batalla contra la inflación no ha terminado por completo. En este gráfico, las líneas ilustran cómo la inflación global alcanzó su punto máximo luego ha comenzado a descender, aunque todavía permanece por encima de los objetivos de estabilidad de precios en muchos países. Esto refleja el impacto de las políticas monetarias restrictivas implementadas a nivel global. 3. Tasa de desempleo en economías avanzadas promedio. Los mercados laborales globales han mostrado una notable resiliencia en muchas economías avanzadas. Las tasas de desempleo se mantienen en niveles históricamente bajos. Este dato es positivo y sugiere que los objetivos de pleno empleo se están cumpliendo en gran medida. Sin embargo, en algunas economías emergentes y en desarrollo, el desempleo estructural y la informalidad siguen siendo un problema significativo. Además, la presión salarial, un producto de mercado laboral ajustado, puede alimentar la inflación y complicar la tarea de los bancos centrales. En este gráfico, las líneas muestran cómo la evolución de tasa de desempleo, particularmente en economías avanzadas, se observa una disminución constante después de un pico, indicando una recuperación y fortaleza en los mercados laborales con tasas de desempleo en niveles bajos. Continuamos con el análisis de políticas y ciclo económico. Las políticas monetarias y fiscales son las principales herramientas para influir en el ciclo económico. Representación del ciclo económico. Actualmente, la economía global se encuentra en una fase de desaceleración o contracción en muchas regiones, después de haber pasado por un pico de crecimiento de años posteriores a la pandemia. En la fase actual, el enfoque de las políticas se centra en gestionar un aterrizaje suave, es decir, desacelerar la economía lo suficiente para controlar la inflación sin causar una recesión profunda. En la gráfica se ilustra las 4 fases del ciclo económico: expansión, pico, contracción, recesión y valle. La curva ondulada representa la actividad económica a lo largo del tiempo, mostrando cómo la economía fluctúa entre periodos de crecimiento y desaceleración. Es una representación conceptual de donde podría encontrarse la economía global en su trayectoria actual entre el pico y la contracción. Este análisis detallado de las políticas, los indicadores y el ciclo económico global revela un panorama de compleja interacción y resultados mixtos en el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Si bien se han logrado avances notables en la contención de la inflación en muchas economías, el crecimiento global refleja una desaceleración persistente, y los mercados laborales muestran una resiliencia desigual entre regiones. La persistencia de altas tasas de interés, los elevados niveles de deuda pública y las crecientes tensiones geopolíticas
configuran un escenario de incertidumbre que demanda una coordinación de políticas más robusta y adaptiva. El desafío para los hacedores de la política radica en encontrar un equilibrio delicado entre las necesidades de estabilizar los precios y la urgencia de fomentar un ejercicio sostenible e inclusivo. Mirando hacia el futuro, la capacidad de la economía global para sostener los obstáculos contractuales próximos dependerán de una gran medida de la corporación internacional y de la implementación de reformas estructurales que promuevan la productividad y la resistencia ante futuros choques. Muchas gracias por la atención prestada.